Eran las 8 de la mañana en un lunes cualquiera cuando Tomás encontró el sobre en su buzón. Entre facturas, propaganda del supermercado y cartas bancarias, aquel sobre destacaba. Era pequeño, de papel grueso, y en la parte frontal, con letras pulcras escritas a mano, se leía, para Tomás. No había remitente. Tomás, que acababa de regresar de correr por el parque, lo miró con curiosidad mientras subía las escaleras de su edificio en Valencia. La rutina le había enseñado que nada interesante llegaba por correo, pero había algo en ese sobre que le heló la sangre. De pie en su cocina, aún con la respiración agitada y el sudor de la carrera pegándole la camiseta, rompió el sello. Dentro había una hoja de papel doblada. La desplegó con cuidado y leyó. Tomás, siento ser quien te diga esto, pero necesitas saber la verdad. Tu esposa no es quien tú crees. Esta noche, a las 9, en el Hotel Sol de Valencia, habitación 305. Haz lo que creas conveniente. El aire pareció escapársele del pecho. Su mente comenzó a correr a la velocidad de un tren desbocado. ¿Una broma? ¿Un error? Pero el sobre decía su nombre. El reloj en la pared marcaba las 8:10. Tenía todo el día por delante, pero algo en aquella carta lo quemaba, como si le exigiera respuestas inmediatas. Sin darse cuenta, dejó caer la hoja sobre la mesa y salió al balcón en busca de aire. Los ruidos de la calle, los coches, la vida diaria seguían su curso. Sin embargo, para Tomás, el mundo acababa de detenerse. Algo profundo dentro de él le susurraba que esa noche, a las 9, descubriría algo que cambiaría su vida para siempre. Tomás pasó el resto del día intentando concentrarse en sus tareas habituales, pero la carta lo acosaba como un martillo en su cabeza. Cada vez que intentaba racionalizarla, le asaltaban nuevas preguntas. ¿Quién la había escrito? ¿Por qué alguien habría de involucrarse en su vida de esa manera? ¿Y qué significaba lo de tu esposa no es quien tú crees? Era absurdo, pero imposible de ignorar. A las 8 de la noche, con el corazón latiendo rápido, se vistió sin mucho cuidado. Unos vaqueros, una camiseta gris y una chaqueta ligera, nada que llamara la atención. Dejó el coche en casa y optó por caminar hacia el Hotel Sol, un lugar discreto y sin demasiada fama. Durante el trayecto, se obligó a no imaginar nada. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por la paranoia, pero esa noche las dudas lo tenían en jaque. Al llegar, el vestíbulo estaba casi vacío. El recepcionista apenas levantó la vista de su pantalla al verle entrar. Tomás sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Observó el ascensor al fondo del pasillo y, sin detenerse, se dirigió hacia él. Las puertas se abrieron con un tintineo. Marcó el piso 3 y esperó. El pasillo del tercer piso estaba en silencio. Tomás caminó despacio, buscando la habitación 305. Cuando finalmente llegó frente a la puerta, respiró hondo y se detuvo. Había una luz encendida que se filtraba por debajo. Pegó la oreja a la madera, tratando de captar algún sonido. Nada. Golpeó suavemente la puerta, 2 veces. Nadie respondió. La tensión lo obligó a golpear de nuevo, esta vez con más fuerza. Escuchó pasos al otro lado, el clic del pestillo y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Una mujer de cabello oscuro, claramente nerviosa, asomó la cabeza. ¿Tomás? Preguntó en voz baja. Él asintió, incapaz de hablar. La mujer abrió un poco más la puerta y lo invitó a entrar. Era joven, probablemente en sus 20 y tantos. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. ¿Quién eres? ¿Qué significa todo esto? Preguntó Tomás en cuanto estuvo dentro. Ella lo miró con un gesto mezcla de culpa y miedo. Soy Irene, dijo. No quiero meterme en problemas, pero sentí que era mi deber decirte lo que vi. Tomás frunció el ceño.
¿Qué viste? La mujer suspiró y tomó un teléfono móvil de la mesa junto a la cama. Le mostró la pantalla. Había una serie de fotografías. Tomás apenas las vio y sintió que el suelo se le movía bajo los pies. En las imágenes estaba su esposa, Laura. En la primera, estaba abrazada a un hombre en una cafetería que Tomás reconoció al instante, estaba cerca de su casa. En la siguiente, se les veía caminando juntos hacia un edificio, tomados de la mano. Pero fue la última la que le clavó un puñal en el pecho, una imagen borrosa, pero clara, de Laura besando al hombre en la entrada de un apartamento. Tomás sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer en la silla más cercana y hundió la cabeza entre las manos. ¿Cuándo tomaste estas fotos? Logró preguntar finalmente. Hace 2 días, respondió Irene. Trabajo cerca de esa cafetería. Al principio no pensé nada, pero luego los vi entrar al edificio, y, lo siento, no pude ignorarlo. ¿Y por qué me lo dices? Preguntó él, levantando la vista. Irene pareció dudar, pero finalmente dijo. Porque sé lo que se siente. Yo pasé por lo mismo hace 1 año. Nadie me avisó, y cuando lo descubrí fue demasiado tarde. No quería que te pasara lo mismo. Tomás no supo qué responder. Se levantó, aún tambaleándose, y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, Irene le dijo. Lo siento mucho, de verdad. Pero tienes que hacer algo. No puedes ignorarlo. Tomás salió del hotel con las imágenes grabadas en su mente. Caminó sin rumbo por las calles de Valencia, su mente en caos. Las preguntas se agolpaban, ¿quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Y, lo más importante, ¿por qué Laura le había hecho esto? Eran las 11 cuando finalmente llegó a casa. Todo estaba oscuro. Subió las escaleras en silencio y abrió la puerta. Laura estaba en la sala, leyendo un libro. Al verlo, le sonrió, pero él no pudo devolverle el gesto. ¿Todo bien? Preguntó ella, con un tono que ahora sonaba extraño, casi falso. Tomás la miró fijamente. Quería gritar, confrontarla en ese instante, pero algo le detuvo. No era el momento. Sí, solo cansado, dijo, fingiendo indiferencia. Laura asintió y volvió a su libro. Tomás fue a la habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Esa noche apenas durmió, dándole vueltas a lo que haría al día siguiente. A la mañana siguiente, Tomás se levantó antes que Laura. Pasó horas sentado en la mesa de la cocina, revisando mentalmente cada detalle de lo que había visto y lo que sabía. No podía permitirse un enfrentamiento sin estar preparado. No era solo una cuestión de despejar dudas, sino de obligar a Laura a enfrentar la verdad sin escapatoria. Cuando Laura finalmente salió del dormitorio, llevaba su pijama de seda, con una sonrisa tranquila, como si la noche anterior no hubiera sucedido nada fuera de lo común. Tomás la observó mientras ella preparaba café, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Tenemos que hablar», dijo él, rompiendo el silencio. Laura lo miró sorprendida. ¿Tan temprano? Respondió con una sonrisa ligera, intentando quitarle importancia. No estoy bromeando, Laura. Siéntate. Su tono era firme, y Laura, sin decir nada, obedeció. Se sentó frente a él, con una expresión de confusión mezclada con inquietud. Tomás sacó su móvil del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Abrió la galería y mostró las fotos que Irene le había dado la noche anterior. Sin decir una palabra, giró el teléfono para que Laura las viera. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Sus ojos se clavaron en las imágenes, y su rostro cambió de color. Primero pálido, luego un rojo que parecía delatar tanto vergüenza como enfado. Intentó hablar, pero no logró articular ninguna palabra. ¿Quién es él?
Preguntó Tomás con una calma que no sentía. Laura levantó la mirada, sus labios temblando. No sé qué decirte, murmuró. Entonces empieza por la verdad. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella bajó la cabeza, evitando su mirada. Parecía luchar consigo misma, como si buscara la forma de minimizar lo evidente. Es alguien del trabajo. No significa nada, Tomás. ¿No significa nada? Repitió él, su voz subiendo un tono. Entonces, ¿por qué te vi besándolo en la puerta de un apartamento? ¿Por qué entraste con él? Laura se quedó callada, pero Tomás no estaba dispuesto a dejar que el silencio llenara el espacio. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que ella diera un pequeño salto en su silla. Contesta. Gritó. Está bien, dijo finalmente Laura, levantando las manos como si intentara calmarlo. No quería que te enteraras de esta forma. Tomás la miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Así? ¿Qué forma hubiera sido mejor? ¿Seguir engañándome hasta que yo fuera el último en saberlo? Laura respiró hondo, claramente nerviosa. No es lo que piensas, Tomás. Esto empezó hace unos meses. Solo eran mensajes, conversaciones, y luego. ¿Y luego qué? Interrumpió él. Luego nos vimos un par de veces fuera del trabajo, admitió ella, su voz apenas un susurro. Pero no es algo serio, te lo juro. Tomás soltó una carcajada amarga. ¿No es algo serio? ¿Sabes lo que me estás diciendo? ¿Me estás pidiendo que crea que acostarte con otro hombre no significa nada? Laura negó con la cabeza, lágrimas comenzando a correr por su rostro. No quería que llegáramos a esto. Estaba confundida, Tomás. Me sentía sola, tú siempre estás tan ocupado con tu trabajo. No me vengas con excusas. Gritó él, levantándose de su silla. ¿Esto es mi culpa ahora? ¿Por qué trabajo para mantener esta casa? ¿Por qué confío en ti? Ella se levantó también, dando un paso hacia él. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, las cosas entre nosotros no estaban bien, y yo cometí un error. Un error, repitió Tomás, su voz cargada de sarcasmo. ¿Llamas a esto un error? No fue un resbalón, Laura. Fueron semanas, meses, mintiéndome, viéndome a los ojos cada día y actuando como si todo estuviera bien. Laura intentó acercarse más, pero él dio un paso atrás, levantando una mano para detenerla. No te acerques. No quiero oír tus disculpas. Quiero la verdad. Quiero saber cómo llegaste a pensar que esto estaba bien. Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. No sé qué decirte. No hay una excusa que lo haga mejor. Sé que te fallé, pero no quería que esto terminara así. Tomás la miró fijamente, su expresión endurecida. Ya terminó, Laura. Lo que teníamos, lo que construimos, lo destrozaste. Ella lo miró, horrorizada por la dureza de sus palabras. ¿No podemos hablarlo? ¿Intentar arreglarlo? Él negó con la cabeza lentamente. No sé si hay algo que se pueda arreglar después de esto. Lo que sé es que necesito tiempo. Tiempo lejos de ti, lejos de esta mentira. Laura lloró aún más fuerte, pero Tomás no dijo nada más. Salió de la cocina y comenzó a recoger sus cosas. Sabía que ese no sería el final de la conversación, pero por ahora, no podía soportar verla más. Mientras cerraba la puerta de su habitación, escuchó los sollozos de Laura desde la cocina, pero no sintió compasión. Solo una furia fría y desgarradora que lo consumía por dentro. Tomás pasó los días siguientes en un torbellino de emociones. Por las noches apenas dormía, y durante el día se sumía en pensamientos oscuros que iban desde la incredulidad hasta una furia que amenazaba con desbordarse.
No podía dejar de imaginar las escenas, Laura con ese hombre, las risas, las caricias, los besos. La traición le quemaba por dentro, y el deseo de hacer algo al respecto se hizo insoportable. No era un hombre impulsivo, pero esta vez sabía que no podía dejarlo pasar. No iba a ser la víctima en su propia historia. Laura debía pagar, y lo haría en sus propios términos. Si ella había destruido su confianza y su matrimonio, él se aseguraría de que entendiera el peso de sus actos. Tomás comenzó a planearlo con meticulosidad. Sabía que cualquier cosa que hiciera debía ser quirúrgica, calculada, sin margen de error. No quería algo que pudiera volverse en su contra. Así que primero se dedicó a investigar. Sabía que para hacerle daño a Laura, debía entender exactamente en qué lugar de su vida golpear. Lo primero que hizo fue buscar información sobre el hombre con el que Laura lo había engañado. Las fotos le habían dado pistas suficientes, el lugar donde lo había visto por primera vez con Laura, el edificio donde habían entrado juntos. En un par de días, con algo de tiempo y discreción, descubrió quién era, Diego Martínez, un hombre casado que trabajaba en el mismo sector que Laura, aunque en una empresa distinta. Diego era todo lo que Tomás había imaginado, un tipo pretencioso, con una presencia llamativa y una sonrisa fácil. Pero no era su encanto lo que interesaba a Tomás. Lo que realmente le llamó la atención fue descubrir que Diego también tenía mucho que perder. Un matrimonio de 10 años con una mujer llamada Sofía y 2 hijos pequeños. Este detalle se convirtió en el pilar de su plan. Tomás sabía que si quería hundir a Laura, debía involucrar a Diego. Su relación no podía quedar en secreto, al menos no para quienes importaban. Así que comenzó a reunir pruebas. Las fotos que le habían dado fueron solo el inicio. Una noche, siguiendo a Diego después del trabajo, logró captar imágenes de él entrando en un hotel donde, minutos después, Laura también apareció. Con estas nuevas evidencias, tenía lo que necesitaba para actuar. El primer paso fue contactar a Sofía, la esposa de Diego. Lo hizo de forma anónima, enviándole un correo electrónico desde una cuenta creada específicamente para esto. En el mensaje, incluyó algunas de las fotos, junto con una explicación detallada de lo que había descubierto. Se aseguró de que el tono fuera respetuoso, pero contundente. Quería que ella entendiera que no era un ataque personal, sino una verdad que tenía derecho a saber. La respuesta de Sofía llegó al día siguiente. Estaba devastada, como era de esperar, pero también dispuesta a colaborar. Después de varias conversaciones discretas, acordaron un encuentro en el que compartirían más información. Sofía resultó ser una mujer inteligente y decidida, y aunque estaba profundamente dolida, también parecía interesada en enfrentarse a su marido de la forma más efectiva posible. El siguiente paso fue preparar la confrontación. Sofía y Tomás acordaron un día y una hora. Laura y Diego no sospechaban nada, así que sería un golpe directo. Tomás esperó con paciencia el momento adecuado, asegurándose de no levantar sospechas. La oportunidad llegó un jueves por la tarde. Laura había dicho que saldría con unas amigas, pero Tomás sabía perfectamente que se reuniría con Diego. Fingió no darle importancia y la dejó salir. Minutos después, salió él también, dirigiéndose al lugar acordado con Sofía, un restaurante discreto donde Diego y Laura solían verse. Sofía llegó poco después, con una expresión fría y determinada. Llevaban consigo todas las pruebas, las fotos, los mensajes y las grabaciones que Tomás había logrado obtener. Cuando Laura y Diego entraron al restaurante, Tomás y Sofía esperaron unos minutos antes de seguirlos. Los encontraron en una mesa apartada, riendo como si nada en el mundo pudiera interrumpirlos. Tomás fue el primero en hablar. «Qué bonito cuadro», dijo con voz firme, logrando que Laura y Diego levantaran la vista de golpe. La expresión de Laura pasó del placer a la sorpresa, y luego al terror. «¿Tomás?».
¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, tratando de mantener la calma. Debería preguntarte lo mismo, ¿no? Respondió él, con una sonrisa amarga. Aunque creo que ya sé la respuesta. Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, avanzó hasta la mesa y dejó caer una carpeta frente a Diego. ¿Y tú, Diego? ¿Qué tienes que decir? Preguntó, cruzándose de brazos. Diego abrió la carpeta y su rostro se descompuso al ver las imágenes y los mensajes impresos. Esto no es lo que parece, comenzó a decir, pero Sofía lo interrumpió con una carcajada sarcástica. ¿No es lo que parece? Me has estado engañando durante meses, y tengo pruebas de todo. ¿Eso no es lo que parece? Laura intentó intervenir, pero Tomás la detuvo con un gesto. No te atrevas a hablar, Laura. Todo lo que tenías que decirme quedó claro la última vez que hablamos. Los comensales en el restaurante comenzaban a notar la escena, y los murmullos llenaban el ambiente. Diego se levantó, intentando calmar la situación, pero Sofía no se lo permitió. Siéntate, le ordenó. No tienes derecho a decir nada. Tomás se giró hacia Laura por última vez. Esto no termina aquí. Tienes 5 minutos para salir de este lugar. No quiero volver a verte. Laura, visiblemente alterada, tomó su bolso y salió del restaurante sin decir una palabra. Diego intentó seguirla, pero Sofía lo detuvo, mostrándole el móvil. Te espera una demanda de divorcio. Nos vemos en el juzgado. Tomás salió poco después, dejando a Diego enfrentarse a las consecuencias de sus actos. No sintió satisfacción, pero tampoco remordimientos. Había hecho lo que debía hacer, y eso era lo único que le importaba. Los días que siguieron al enfrentamiento en el restaurante fueron una mezcla de silencio y tensión insoportable. Tomás y Laura apenas se cruzaron en la casa, como si cada uno existiera en un universo diferente. Él había dejado claro que no quería escuchar excusas, y ella, al parecer, no se atrevía a insistir. Pero había temas que no podían evitarse para siempre. El domingo por la noche, Tomás tomó una decisión. Era momento de enfrentar lo que quedaba de su matrimonio y ponerle un cierre, fuera cual fuera el resultado. A las 8 en punto, la llamó al salón. Laura apareció con un gesto cansado, como si supiera lo que estaba por venir. Siéntate, dijo Tomás, señalando la silla frente a él. Laura obedeció sin protestar. Llevaba el cabello recogido y un suéter sencillo. No tenía el aspecto radiante de otras veces, y por un momento, Tomás se preguntó si se sentía tan destrozada como él. Pero desechó ese pensamiento rápidamente. No iba a permitirse la compasión. Quiero hablar de lo que sigue, comenzó Tomás con voz firme. No tiene sentido fingir que podemos seguir así. Laura bajó la mirada, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Lo sé, respondió en voz baja. Pero, ¿de verdad no hay forma de arreglarlo? Tomás dejó escapar un suspiro. Había esperado esa pregunta, pero no la respuesta que debía dar. ¿Arreglar qué, Laura? ¿Qué hay aquí que valga la pena salvar? La confianza se rompió. Me mentiste durante meses. ¿Cómo se supone que construimos algo sobre eso? Ella alzó la vista, y por primera vez en días, Tomás vio lágrimas en sus ojos. Sé que lo arruiné. Lo sé, y no espero que me perdones. Pero, quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Pues lo hiciste, interrumpió él, cortante. Cada vez que lo veías, cada vez que volviste a esta casa y me mentiste en la cara, me hiciste daño. No entiendo cómo puedes decir que no era tu intención. Laura asintió lentamente, como si aceptara su culpa sin reservas. No tengo excusas. Fue un error tras otro. Pero todavía te amo, Tomás. Él la miró, intentando encontrar algo genuino en sus palabras.
Era posible que ella realmente creyera lo que decía, pero para él, esas palabras ya no significaban nada. No sé qué esperas que haga con eso, dijo al final. Tal vez me ames, pero no lo suficiente como para respetarme. El silencio volvió a llenar el espacio entre ellos. Finalmente, Laura habló, su voz temblando. ¿Qué quieres hacer? ¿Divorciarnos? La palabra quedó flotando en el aire. Era la primera vez que alguien la decía en voz alta, y Tomás sintió un nudo en el estómago. Pero la respuesta estaba clara en su mente. Sí, respondió con frialdad. No veo otra opción. Laura cerró los ojos, como si necesitara un momento para asimilarlo. Si eso es lo que quieres, lo acepto. Pero, quiero que sepas que no voy a pelear por nada. Lo que sea que decidas, está bien. Tomás no esperaba eso. Había imaginado una discusión, una batalla por los bienes o una pelea emocional, pero Laura parecía derrotada. No quiero tu resignación, Laura. Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que sientas el peso de lo que destruiste. Ella asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. Lo siento. De verdad. No basta con sentirlo, dijo Tomás. Pero eso ya no es problema mío. Ambos permanecieron en silencio durante un largo rato, como si intentaran encontrar algo más que decir. Finalmente, Laura se levantó de la mesa. Si quieres, mañana puedo buscar un sitio donde quedarme. Tomás la observó mientras hablaba. Aunque la idea de verla irse le daba cierto alivio, también le producía una extraña sensación de vacío. Era el final de algo que había sido importante para él, y aunque sabía que era lo correcto, no podía evitar sentir un dolor profundo. Haz lo que necesites, dijo finalmente. Laura asintió y se retiró al dormitorio. Tomás se quedó solo en el salón, mirando la mesa vacía frente a él. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la sensación de pérdida no desaparecía. A lo largo de la noche, escuchó los pasos de Laura mientras comenzaba a empacar sus cosas. No se ofreció a ayudarla ni intentó detenerla. Ese capítulo de su vida estaba cerrado, aunque todavía quedaran cicatrices que tardarían en sanar. Antes de que Laura se retirara a dormir, Tomás la llamó una última vez. Laura, dijo desde el pasillo. Ella se detuvo y lo miró, esperando. Quiero que recuerdes algo. No te deseo nada malo, pero tampoco voy a olvidar esto. Espero que encuentres algo que valga la pena, porque yo voy a intentar hacer lo mismo. Laura asintió lentamente, sin decir nada más, y cerró la puerta del dormitorio. Fue la última conversación significativa que tendrían como pareja. Tomás pasó el resto de la noche en el sofá, mirando el techo. No se sentía victorioso, ni siquiera aliviado. Pero por primera vez en días, sentía que estaba empezando a recuperar el control de su vida. Laura se marchó 2 días después. No hubo discusiones ni escenas dramáticas. Se llevó sus cosas en silencio, dejando la llave de la casa sobre la mesa del salón antes de cerrar la puerta tras ella. Tomás la vio salir desde la ventana, pero no se movió. Había decidido no despedirse. Para él, ese momento no era un adiós, sino un punto final. Los días posteriores fueron extraños. La casa, que antes compartía con Laura, se sentía desolada y fría, pero también menos cargada de tensión. Tomás aprovechó la soledad para reflexionar. Durante años, había construido su vida en torno a una idea de estabilidad que ahora entendía que era frágil, casi ilusoria. La traición de Laura le había arrancado esa máscara, obligándolo a enfrentarse con una realidad que nunca había querido ver. El lunes por la mañana, Tomás tomó una decisión que llevaba días considerando. Decidió hablar con un abogado para iniciar formalmente el divorcio. No quería retrasar lo inevitable ni dejar cabos sueltos que complicaran el proceso. Fue directo al punto con el abogado,
No estaba interesado en disputas por bienes ni en alargar el trámite más de lo necesario. Quería cerrar ese capítulo de su vida lo más rápido posible. El abogado, un hombre metódico y profesional, le explicó los pasos a seguir. Tomás firmó los papeles iniciales sin vacilar, sintiendo que cada trazo de su pluma era una forma de reafirmar su decisión. Salió de la oficina con una mezcla de alivio y vacío. Había avanzado, pero sabía que el camino hacia la recuperación apenas comenzaba. Una llamada inesperada. Unas semanas después, mientras revisaba correos relacionados con el divorcio, recibió una llamada que no esperaba. Era Sofía, la esposa de Diego. Desde el incidente en el restaurante, no habían vuelto a hablar. Su tono era directo, casi frío. ¿Podemos vernos?, preguntó sin rodeos. Tomás dudó por un momento, pero aceptó. Se encontraron en un café discreto del centro de Valencia. Sofía llegó puntual, vistiendo ropa sencilla, con una carpeta en la mano. No quiero quitarte mucho tiempo, dijo mientras se sentaba frente a él. Pero sentí que era necesario hablar de algo. Tomás asintió, esperando. He decidido seguir adelante con el divorcio de Diego, continuó Sofía. Y aunque nuestra situación es diferente, creo que compartimos algo en común, los dos fuimos traicionados por personas en quienes confiábamos. Tomás no supo qué responder. Sofía tenía razón, pero no veía qué más podía salir de esa conversación. Ella, como si leyera sus pensamientos, puso la carpeta sobre la mesa y la abrió. Quiero que veas esto, dijo mientras sacaba algunos documentos. Tomás los revisó en silencio. Eran capturas de mensajes entre Laura y Diego, más fotos que Sofía había recopilado. Algunas databan de meses atrás, otras eran recientes. Pero lo que más le llamó la atención fue una copia de un contrato. Era un acuerdo entre Diego y Laura para un negocio conjunto. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Sofía. Tomás negó con la cabeza. No tenía idea. Sofía suspiró, como si esperara esa respuesta. Parece que su relación no era solo personal. También estaban planeando trabajar juntos. Eso fue como un golpe para Tomás. No solo había perdido a su esposa, sino que ella había estado construyendo algo con otro hombre a sus espaldas, mientras él trabajaba para mantener la estabilidad que ella decía necesitar. Sofía le entregó las copias y se levantó. No sé qué harás con esto, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Tomás la observó salir del café, sintiéndose aún más traicionado, como si las heridas que creía empezar a cerrar se hubieran abierto de nuevo. Un paso hacia adelante. En lugar de hundirse en la rabia, Tomás decidió usar esa información para recuperar algo de control. Se puso en contacto con Laura y le pidió una reunión en un lugar público. Ella aceptó, probablemente pensando que sería una conversación más sobre el divorcio. Cuando se encontraron, Tomás colocó los documentos frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, desconcertada. Tú dime, respondió él, cruzándose de brazos. Laura hojeó las páginas, su rostro pasando del desconcierto al nerviosismo. Esto no tiene nada que ver contigo, intentó decir, pero Tomás la interrumpió. Tiene todo que ver conmigo. Planeabas un negocio con el hombre con el que me engañaste mientras yo trabajaba para pagar esta casa y nuestra vida. ¿De verdad pensabas que no me enteraría? Laura no respondió, pero Tomás no esperaba una explicación. No quería más palabras vacías. Solo quiero que sepas algo, continuó él, manteniendo un tono firme. No voy a usar esto para perjudicarte en el divorcio. Pero quiero que entiendas que cada mentira, cada decisión egoísta que tomaste, tiene consecuencias. Laura, incapaz de sostenerle la mirada, asintió lentamente. Un nuevo comienzo. El proceso de divorcio avanzó sin complicaciones. En menos de 3 meses, Tomás estaba oficialmente soltero.
Decidió vender la casa que había compartido con Laura y mudarse a un pequeño apartamento en las afueras de Valencia. No era lujoso ni grande, pero era suyo, un espacio donde podía empezar de nuevo. Con el tiempo, Tomás comenzó a reconstruir su vida. Retomó actividades que había dejado de lado durante su matrimonio, salidas con amigos, proyectos personales y, sobre todo, tiempo para sí mismo. Aunque la traición de Laura seguía siendo una sombra en su mente, ya no era un peso que lo definiera. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su nuevo hogar, recibió un mensaje de Sofía. Era breve, pero directo. Espero que estés bien. Mereces algo mejor. Tomás sonrió al leerlo. No respondió, pero guardó el mensaje. No porque necesitara algo de Sofía, sino porque le recordó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para seguir adelante. Con cada paso, Tomás comenzó a sentir algo que hacía tiempo no experimentaba: paz. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que podía reconstruirse y, esta vez, hacerlo mejor.